iniciamos un espacio de diálogo y reflexión académico del seminario de énfasis 2, que es la inteligencia artificial, desafíos epistémicos y teorías para la educación. Esta integración grupal está conformada por la maestra Adriana Cristina Mendoza Cuña, por María Fernanda Villarreal y por mi persona, Gary Santiago Navarro. Vamos a hablar del impacto que tiene la inteligencia artificial en la educación. Y para eso surgen dos preguntas, pero primero quiero hacer una pequeña introducción debido al acelerado avance que la inteligencia artificial tiene en la educación hoy en día. Nosotros como docentes nos hemos dado cuenta que cada día nuestros estudiantes están utilizando la inteligencia artificial, pero existen unos grandes vacíos que han impactado la forma en que ellos están aprendiendo. Para poder resolver estas dudas, hemos, vamos a desarrollar dos pequeñas preguntas que están acá a continuación. Existen dos interrogantes. El primer interrogante sería: ¿de qué manera el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial transforma los conceptos humanos sobre los conocimientos, la autonomía y la ética en la sociedad contemporánea? El segundo interrogante es: ¿cuáles son las implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, que afectan directamente la vida humana y el bienestar colectivo? Para esto damos la participación a nuestra primera compañera. Muy Adelante, buenas, Adrián. muy buenas noches, compañeros. Espero que estén bien. Bueno, como todos sabemos, la inteligencia artificial llegó y está cambiando la forma en que entendemos lo que significa saber, cómo decidimos y qué responsabilidad tenemos. Ella, el conocimiento lo transforma. ¿Por qué? Pues antes el conocimiento era asociado principalmente con que memorizáramos, comprendiéramos, analizáramos y produjéramos ideas propias. Pero actualmente, con la inteligencia artificial, muchas personas tienden a confundir el tener un acceso rápido a una respuesta con realmente comprender un tema. La inteligencia artificial ha venido desplazando parcialmente la idea tradicional del conocimiento, porque ya no es suficiente recordar la información, ya que una máquina puede hacerlo en unos segundos. Ahora el verdadero valor está en saber interpretar, poder cuestionar y poder y saber aplicar esta información con un buen criterio. Por ejemplo, un estudiante le puede pedir a alguna inteligencia artificial que le haga un ensayo sobre ética, pero eso no significa que entienda la ética. La herramienta que estamos utilizando nos puede producir un texto, sí, pero el conocimiento auténtico sigue dependiendo de la capacidad que tiene el ser humano para evaluar, relacionar, cuestionar y construir un sentido. Ok, María Fernanda, muchas gracias. Adriana, te doy la palabra si estás de acuerdo, cuáles son tus opiniones. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo estoy muy de acuerdo con la profe, sobre todo en la parte donde ella nos indica la importancia de la ética. Yo creo que en todos los aspectos que la IA ha logrado transformar, la ética es como el tesoro más guardadito que tenemos los humanos, porque ese no depende de la máquina, ni siquiera depende de la escuela. Depende de nuestra crianza, nuestros valores, depende de lo que la familia nos haya enseñado, nuestros padres. El hecho de reconocer que la IA es un asistente que ha llegado para facilitarnos la vida. La misma pregunta nos plantea el inconveniente de lo acelerado que está en nuestra actualidad. Entonces, es precisamente ese acelere el que nos ha permitido entablar como una muy buena relación con la IA. Tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantos pendientes, queremos resolver tantos interrogantes, que solito nos queda muy difícil. Claro que lo podemos hacer, pero nos queda muy difícil, nos genera mucha ansiedad, nos genera mucho estrés, y la IA ha llegado a eso, a ser como un facilitador
de todas esas dificultades que tenemos. Entonces, sí ha transformado el conocimiento porque nos ayuda a facilitar el acceso a él. Sí ha transformado la autonomía porque ya no estamos tan solos, a pesar de que, por lo menos en el caso de nosotros que estamos estudiando virtualmente, que estamos en sitios distintos, que no tenemos el profesor ahí como cerquita nuestro todo el tiempo, la autonomía nos exige un gran compromiso individual, pero la IA se ha convertido en nuestro ayudante. La IA hace que esa autonomía no sea tan solitaria. Yo me basaba en una investigación que encontré denominada Epistemología, Ética, Educación e Inteligencia Artificial, que fue hecha en el 2024 por unos autores en el Ecuador. Entonces ellos dicen que las corrientes instan a examinar críticamente cómo las tecnologías como la Big Data y la IA podrían constituir nuevas herramientas de control y normalización. Y algo que me llamó la atención es, dice, de las subjetividades. O sea, la IA nos ha transformado tanto que inclusive está transformando lo subjetivo, erosionando la capacidad de resistencia y disidencia y configurando nuevas formas de poder y de subjetivación en el entorno educativo. Entonces, aunque la IA está transformando todo eso, el pilar fundamental de nuestra sociedad y de nuestro ejercicio docente es siempre cultivar la ética. Ok, Listo. bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes dos, con la profe María Fernanda, cuando ella dice que ya el conocimiento no es únicamente esto de memorizar o acumular conocimientos, sino que debemos saber analizar e interpretar. Y Adriana también ha dicho algo muy importante, que es el tema de la ética, y que mucho de eso viene de casa. Nosotros hoy en día nos podemos dar cuenta, pongo un ejemplo, yo soy docente de informática y las actividades que yo realizo con mis estudiantes, me he dado cuenta que ellos utilizan la inteligencia artificial para resolver hasta la pregunta más mínima. Pero, ¿qué pasa? La tecnología no es buena ni mala, todo depende de cómo la estemos usando. Si la inteligencia artificial la utilizamos simplemente pues para copiar y pegar, no vamos a tener un aprendizaje significativo. Va a ser un aprendizaje simplemente que los estudiantes o que hoy en día la sociedad está teniendo ahí mismo. Y no estamos respetando ni siquiera los autores, porque es que todo eso que nos da la IA, eso no lo está creando de la nada. Él va tomando diferentes autores y nosotros debemos estar muy, muy atentos a cómo se está aplicando eso. Nosotros como docentes tenemos un papel muy importante de es cómo guiar a todos nuestros estudiantes, a toda la sociedad, a un correcto uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita también de la autonomía. Con la IA pues, podemos encontrar muchas herramientas que nos van a permitir aprender a nuestro ritmo, pero la IA nunca va a reemplazar a un docente, nunca va a reemplazar a otro ser humano que esté ahí para irte guiando. ¿Por qué? Porque es que la inteligencia artificial, si nosotros no le damos el contexto real, nuestro contexto, él simplemente nos va a arrojar información, por decirlo así, cuadriculada. Entonces, el conocimiento, si no sabemos darle, como ese contexto, tal vez nos puede dar mucha información errada. Ejemplos, cuando un estudiante busca una tarea y él no le da un contexto, muchas veces nos entregan párrafos larguísimos, pero que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos enseñando, les estamos pidiendo. Entonces, ya ellos no están tomándose el trabajo de investigar realmente, sino simplemente copian y pegan. Y no solamente se ven los estudiantes, hemos visto noticias donde abogados, por ejemplo, han dado pues, sus argumentos basados totalmente en una inteligencia artificial y no dan ni siquiera el contexto de lo que ellos están haciendo. Entonces, damos cuenta que la ética, ahí sería la ética profesional, también se está quedando de un lado. Entonces, creo que debemos no solamente aprender a utilizar la inteligencia artificial, sino a utilizarla de una buena forma y sobre todo que la ética es algo fundamental entre los seres humanos y es la gran diferencia entre una persona exitosa o una persona excelente a una más del montón. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo más en nuestro primer interrogante. A mí me gustaría aportar algo
Pues afianzando un poco lo que hablaban sobre la autonomía humana, que pues aunque las inteligencias artificiales pueden sí facilitarnos las tareas, también podrían volvernos dependientes si dejamos de pensar por nosotros mismos, como decía el compañero Garis. Cuando una persona ya deja de analizar, no verifica si lo que está ahí es real, cierto, y simplemente acepta lo que la herramienta le da, su capacidad de juicio se ve muy debilitada. Entonces, podemos concluir, bueno, puedo concluir pues que la ética también se transforma porque la inteligencia artificial interviene cada vez más en espacios donde hay consecuencias humanas reales. Acá podríamos estar hablando que esto no solamente es qué puede hacer la tecnología, sino qué debería hacer y bajo qué límites morales debería hacerlo. Correcto. Compañera Adriana, ¿quieres aportar algo o podemos seguir al segundo punto? No, profe, yo creo que podemos seguir, ya ustedes ampliamente describieron todos los aspectos. Ok, perfecto. Entonces, ya para cerrar el primer punto, debemos tener en cuenta eso, la ética es un pilar fundamental que no podemos perder, que debemos siempre, todo lo que hagamos, eh, verlo desde el punto de vista de la justicia, de la privacidad, de la transparencia y sobre todo de el respeto sobre los autores, sobre todo lo demás, y principalmente no dejar de un lado el pensamiento crítico, que es algo que ahora aquí para finalizar, que poco a poco se está dejando a un lado con el uso desmesurado de la IA, que ya los estudiantes no quieren aplicar el pensamiento crítico, entonces debemos estar muy pendientes a eso. Continuando con nuestra segunda interrogante, es cuáles son las implicaciones éticas y sociales del uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones que afectan directamente la vida humana y el bienestar colectivo. Entonces le doy la palabra a ustedes, compañeras. Bueno, es muy cierto que la inteligencia artificial puede mejorar procesos y reducir los errores que en ciertos contextos cometemos los humanos, pero también puede producir injusticias invisibles si no es utilizada como una autoridad neutral cuando en realidad cuando no es utilizada como una autoridad neutral, cuando en realidad no es una autoridad neutral. Em, la IA aprende de datos y los datos humanos suelen contener desigualdades, prejuicios, exclusiones históricas. Uno de los mayores riesgos que podemos encontrar en la IA es que puede automatizar la discriminación y hacerla parecer objetiva. Por ejemplo, un sistema que discrimina candidatos por género, edad o procedencia. Un algoritmo que prioriza ciertos pacientes sobre otros en la salud. Em, Cuando tocamos este tema, podemos ver que hay decisiones que no deberían depender únicamente de los criterios estadísticos o predictivos. Cuando se va a aprobar un crédito, cuando se va a negar, cuando se va a diagnosticar una enfermedad, diagnosticar si hay prioridad o no hay prioridad en la salud. No todo lo que se puede optimizar debe automatizarse porque hay decisiones que requieren empatía y contexto y juicio moral. Ok, muchas gracias, compañera. Compañera Adriana. Bueno, es de acuerdo con lo que dice la profe Mafe, en el sentido de cómo la madurez del individuo que está usando la IA toma un papel fundamental. Ella nos hablaba sobre el hecho de que muchas decisiones se deben tener en cuenta la empatía. Entonces, qué importante que nosotros reconozcamos, que todos los usuarios de la IA reconozcamos que la IA es un asistente, no que es el motor, no es el jefe, no es el líder somos nosotros. Por eso hablaba yo ahorita de la madurez del individuo. Nosotros que somos docentes de jóvenes de secundaria,
la importancia de que nosotros estemos tan capacitados en esto, de que entendamos que es una realidad y le transmitamos eso a los jóvenes, que ellos entiendan cuál es la utilidad de la IA y que ellos sean los que le pongan ese sentido ético, que no le dejen esa gran responsabilidad a la IA de tomar una decisión, que sepan que la decisión es tomada por ellos. Recuerdo que cuando estaba construyendo lo de mi tesis, por ejemplo, alguna vez yo le pregunté a la IA qué opinaba ella de la ética para usarla. Y la IA me contestó, recuerdo que me dijo, soy el copiloto. La misma IA me contestó esto, no permitas que yo te robe el volante. Entonces, eso me causó en su momento mucha gracia y decía, caramba. Y pues ahora con esta pregunta lo vemos también allí. ¿Cómo no podemos nosotros automatizar decisiones tan importantes como nos comentaba la profe, como la parte de lo que tiene que ver todo con la dignidad humana, con el bienestar colectivo, con nuestra propia personalidad, con nuestras propias decisiones, con nuestra propia forma de actuar? O sea, la IA nos exige que tengamos principios, que guardemos también nuestra privacidad en un mundo que es tan visual, en un mundo tan viral, en un mundo tan expuesto. Como la IA acá me estaba diciendo, soy tu copiloto, no soy quien tiene la responsabilidad más grande. Había un artículo que yo también leí que dice que la inteligencia artificial es un factor determinante en la transformación de la vida cotidiana, pero plantea riesgos significativos que no permiten que se incluya en la toma de decisiones. Entonces nos habla allí de la privacidad, de la discriminación, de las desigualdades y nos habla de cómo el ser humano nunca debe ser reducido. Entonces yo creo que eso es lo más importante que nosotros tengamos en cuenta al usar de la IA. La IA no es la que toma la decisión la tomamos nosotros. Así Ok, es. perfecto. Sí, nosotros debemos tener en cuenta que la inteligencia artificial sí nos va a aportar de pronto rapidez en una respuesta, nos va a dar una respuesta Exacto. eficiente, pero debemos tener en cuenta que simplemente es un apoyo. Nosotros hoy que Sí. estamos haciendo este doctorado, nos dimos cuenta, yo a veces me he puesto a pensar, bueno, antes de la inteligencia artificial o ante el auge que tiene, ¿cómo hice yo en mi maestría? Cuando nos tocaba hacer esos trabajos tan largos y nos tocaba empezar de cero. Hoy con la inteligencia artificial, nosotros podríamos simplemente decirle, mira, quiero que me hagas una tesis doctoral de todo esto y él me la va a hacer con todo lo que yo le pida. Pero si yo lo hago desde ese punto, o si lo hacemos desde ese punto de vista, creo que lo estamos haciendo de la forma que no es. Y ahí es donde vamos a ver lo que decíamos ahorita, esos datos sesgados, porque no es lo mismo que yo como ser humano está haciendo un estudio, por ejemplo, mi tesis doctoral es ese, es el uso ético y uso responsable de la IA en los estudiantes de 10º y 11. Si yo únicamente le doy datos a la IA y dejo a un lado todo mi conocimiento o toda mi parte humana, los datos que me van a dar van a ser unos datos sesgados, porque simplemente va a coger un algoritmo que va a procesar una información y me va a dar un resultado, como dije, que está casi que predeterminado. Entonces, si no se utiliza bien, las implicaciones éticas y sociales van a ser muy grandes, como decía ahorita nuestra compañera María Fernanda también, que van a haber datos sesgados, datos incompletos, que van a estar muy mal interpretados. Entonces eso puede aumentar o puede crear una gran desigualdad o aumentar una gran brecha y hasta podemos llegar a hablar de temas de exclusión. Entonces, también desde el punto de vista social, surge la necesidad de utilizar las IAs de una forma responsable. Deben estar reguladas porque si simplemente la seguimos utilizando de esa forma desmesurada, pues simplemente vamos a dejar de un lado todo lo humano y ya vamos a convertirnos simplemente como si hiciéramos parte de una máquina. Como decía nuestra compañera Adriana, la IA debe ser ese copiloto, el que nos va a ayudar. De pronto a veces cuando estamos nosotros frenados en un trabajo, estamos haciendo algo y no encontramos como por dónde empezar, la IA en ese caso es un gran apoyo. Ella nos va a dar la luz de lo que nosotros debemos hacer. Entonces siempre, mira que en la misma IA te lo dijo a ti. Yo soy el copiloto de Sí. ustedes, nada más, ¿ok? Entonces, wow, o sea,
Entonces, ahí sí nos damos cuenta de que ella misma nos está diciendo cómo debemos utilizarla. Entonces, ya está en parte de nosotros de que la utilicemos de una forma correcta donde no se afecte a una población o no se afecte, digamos, a las personas como tal, simplemente porque estamos dando una información sin el análisis del ser humano. Entonces, por más avanzada que esté la tecnología, por más avanzado que estén las inteligencias artificiales, cada día hay más, hay nuevas. Nunca debemos dejar de un lado la parte humana, la parte nuestro criterio, nuestro pensamiento crítico, nuestra lógica, llevar todo eso a nuestro contexto social para evitar esos sesgos que se pueden ir creando. Le doy la palabra para que ya creo que podemos ir cerrando estos dos interrogantes. Nuestra compañera María Fernanda, ¿tienes algo para cerrar? Bueno, finalmente, compañero Gary, como sí, para complementar eh, la implicación social tan importante que hay aquí, que puede ser la falta de transparencia, pues si no sabemos cómo una inteligencia artificial llega a una conclusión, se vuelve muy difícil cuestionarla o exigirle responsabilidad. Por esto, la inteligencia artificial nunca debe reemplazar el juicio humano en decisiones que afecten la dignidad y el bienestar colectivo. Ok, muchas gracias, compañera Adriana. Bueno, yo creo que como conclusión es importante que reforcemos el hecho de que las IA ya ejercen una influencia en la vida diaria de todos los sujetos, ya influyen en la percepción de nosotros todos los usuarios, pero que siempre tengamos presente que la dignidad humana no está no se negocia con ella, que el proceso de la inteligencia artificial, aunque nos propicia muchas innovaciones, la justicia y la ética siguen siendo nuestra mano derecha, siguen siendo nuestro pilar y siguen siendo nuestro ente diferenciador. Correcto. Entonces, yo por mi parte, pues para concluir, también puedo decir que la inteligencia artificial es uno de los avances más significativos de nuestra época. Eso ha marcado un antes y un después en la forma en cómo aprendemos, en el acceso a la información, pero eso también conlleva a que existen un mayor desafío ético, social y humano para el uso de estas tecnologías. La inteligencia artificial no solamente, no va más allá de la tecnología, sino de todo lo que puede transformar. Entonces debemos tener siempre presente nuestro lado humano, la ética, la forma responsable en que debemos utilizar este tipo de herramientas que cada día van evolucionando, como dije anteriormente. Ya hoy en día encontramos IAs de acceso gratuito, de acceso pago, que nos puede crear diapositivas, traducir libros, hacer resúmenes. Mejor dicho, puede hacer todo lo que hasta hace pocos años era algo impensado, pero como los tres hemos concluido, no dejar de un lado, primero, de que la IA es simplemente una herramienta que nos va a apoyar. Segundo, que lo primordial y lo principal es la parte humana, es nuestra parte ética. Entonces, el tema es aprender a utilizar la IA de una forma responsable sin dejar a un lado nuestra parte humana. Esto sería pues todo para este video de este seminario. Entonces acá teníamos dos conclusiones que habíamos hecho. Se las voy a leer. Dice, la inteligencia artificial no debe analizarse solo desde sus beneficios técnicos, sino también desde sus efectos humanos, éticos y sociales. El reto no es solo usarla, sino aprender a usarla con responsabilidad. Y entonces, ya sabemos, compañeros, para todos los que puedan ver este video, espero que les hayamos aportado algo. Y es un debate que apenas empieza. Creo que como docentes todos los días la estamos utilizando, nuestros estudiantes la están utilizando y entonces tenemos ese gran desafío de enseñarlos y nosotros también de utilizarla de una forma ética y responsable. Muchas Sí, gracias a señorita. todos. Entonces, que Bueno, tengan buenas gracias. noches.